La historia de la Biblia es un tapiz mucho más rico de lo que a menudo imaginamos. Tras el redescubrimiento de manuscritos como los de Nag Hammadi, hemos podido asomarnos a un universo de textos. Estos textos, aunque excluidos del canon oficial, fueron vitales para muchas comunidades cristianas primitivas. Evangelios como el de Tomás nos presentan a un Jesús que enseña a través de dichos enigmáticos. Invita a la introspección y al autoconocimiento, muy diferente a la narrativa sinóptica. El Evangelio de María Magdalena destaca el papel central de María como discípula privilegiada, revelando una visión más inclusiva y mística de la fe, donde la mujer tenía un rol de liderazgo espiritual. Estos escritos gnósticos, a menudo rechazados por la Iglesia emergente, ofrecen perspectivas teológicas alternativas. Nos muestran la diversidad de interpretaciones y prácticas que coexistían en los primeros siglos. Lejos de ser meraus, curiosidades históricas, estos textos perdidos nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fe, la evolución de las doctrinas y la continua búsqueda humana de lo divino, recordándonos que el diálogo y la exploración de diferentes perspectivas son esenciales para una comprensión completa de nuestra herencia espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado quién escribió la Biblia? ¿Fue realmente escrita por una sola persona o por muchas? ¿Y cómo un conjunto de textos antiguos terminó convirtiéndose en el libro más influyente de la historia? Hoy vamos a recorrer más de 1000 años de historia para entender cómo nació la Biblia, quiénes la escribieron y cómo llegó hasta nosotros. La Biblia no es un solo libro, es una colección de libros escritos en diferentes épocas por distintos autores y en varios idiomas. Se divide en dos grandes partes: Antiguo Testamento, que relata la historia del pueblo de Israel, sus leyes, profetas y tradiciones. El Nuevo Testamento cuenta la vida de Jesús y el surgimiento del cristianismo. En total, dependiendo de la tradición, contiene entre 66 y 73 libros. La historia comienza hace más de 3,000 años, en el antiguo Medio Oriente. Antes de escribirse, muchas historias se transmitían oralmente: relatos de creación, historias de patriarcas como Abraham, leyes y enseñanzas. Con el tiempo, estas historias se empezaron a escribir principalmente en hebreo. Uno de los textos más importantes es la Torá, tradicionalmente atribuida a Moisés, aunque los estudios modernos indican que probablemente fue escrita por varios autores a lo largo de siglos. Durante la historia de Israel, diferentes autores contribuyeron a la Biblia. Reyes y cronistas documentaban la historia del pueblo. Profetas como Isaías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Y Jeremías, ellos escribían mensajes espirituales, advertencias y enseñanzas. Un momento clave fue el exilio en Babilonia siglo VI a. Durante este periodo, se recopilaron textos, se editaron historias, se consolidaron muchas escrituras. Siglos después aparece una figura central, Jesucristo. Sus enseñanzas no fueron escritas por él directamente. Sus seguidores documentaron su vida en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También hay cartas escritas por líderes cristianos, especialmente Pablo de Tarso. Estas cartas ayudaban a guiar a las primeras comunidades cristianas. La Biblia no apareció completa de un día para otro. Durante siglos, líderes religiosos debatieron qué libros eran auténticos y cuáles debían incluirse. Este proceso se conoce como canonización. En el judaísmo, se consolidó el Antiguo Testamento. En el cristianismo, el Nuevo Testamento se definió alrededor del siglo IV. Originalmente, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Traducciones importantes: la Septuaginta griego y la Vulgata en latín por Jerónimo de Estridón. Con el tiempo, la Biblia se tradujo a cientos de idiomas, permitiendo su expansión global. La respuesta corta es: muchas personas, durante muchos siglos. Incluye líderes religiosos, profetas, historiadores, discípulos. Desde una perspectiva religiosa, se cree que fue inspirada por Dios. Desde una perspectiva histórica, es una obra colectiva construida a lo largo del tiempo. La Biblia no es solo un libro. Es una biblioteca antigua, llena de historia, fe, cultura y pensamiento humano. Su creación tomó más de 1,000 años, y su influencia continúa hasta hoy. Entender cómo se escribió nos ayuda no solo a conocer su origen, sino también a comprender por qué sigue siendo tan importante para millones de personas en todo el mundo. Si te interesan temas como historia, religión y misterios antiguos, suscríbete y deja tu comentario. ¿Crees que la Biblia es un texto divino, histórico o ambos? Desde hace siglos, la Biblia ha sido considerada una de las obras más influyentes de la historia, pero no siempre tuvo la forma que conocemos hoy. En los primeros siglos del cristianismo, existían numerosos textos que relataban enseñanzas, historias y visiones atribuidas a figuras cercanas a Jesús, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas, escritos que ofrecían perspectivas muy distintas sobre la espiritualidad, el papel de los discípulos y la naturaleza divina, una diversidad de pensamientos en los orígenes del cristianismo. Durante los primeros siglos, líderes de la Iglesia
debatieron intensamente qué textos debían considerarse oficiales. Un proceso que culminó en concilios como el de Nicea. La formación del canon fue más gradual de lo que muchos creen. Algunos textos fueron excluidos porque presentaban ideas consideradas peligrosas o contradictorias con la doctrina emergente, especialmente las corrientes del gnosticismo, que proponían un conocimiento secreto para alcanzar la salvación, algo que chocaba con la visión de una iglesia más estructurada y universal. La necesidad de unificar creencias. Otros escritos, como el libro de Enoc, fueron populares en ciertas comunidades, pero no se incluyeron en la mayoría de las versiones bíblicas. Factores políticos y sociales también influyeron, ya que el cristianismo pasaba de ser una religión perseguida a una institucionalizada. La necesidad de unificar creencias llevó a dejar fuera textos que podían generar divisiones, ya que algunos fueron redescubiertos siglos después, como en el hallazgo de Nag Hammadi, donde se encontraron manuscritos que revelan la diversidad de pensamientos en los orígenes del cristianismo. Lejos de ser simplemente prohibidos, estos textos nos muestran que la historia de la Biblia es también la historia de debates, interpretaciones y decisiones humanas, recordándonos que lo que hoy se considera sagrado fue en su momento parte de un proceso complejo, lleno de controversia, poder y búsqueda espiritual.